Ha llegado el tiempo para el bendito culto del día de reposo. Hoy compartamos la palabra de Dios con el sermón titulado El día del juicio. En países de habla inglesa, el día del juicio es llamado a veces Doomsday. Desde una perspectiva diferente, el diccionario define ese día como el momento en que el último destino se decidirá. El día del último juicio es el día en que el destino de toda la humanidad se determinará. Algunos serán arrojados al fuego eterno del infierno, mientras que otros reinarán con Dios en el cielo por los siglos de los siglos. Su destino final se decidirá en el día llamado Doomsday, que significa el día del juicio final. La Biblia registra que Dios juzga y dicta la sentencia final sobre cada persona según las obras que hicieron en su vida. Hoy, veamos los registros de la Biblia, considerando los asuntos del juicio y cómo podemos mejorar nuestra vida espiritual mientras recorremos el camino de la fe. La mayor parte de los que no completan la carrera mientras recorren el camino de la fe llegan a olvidar con facilidad que llegará el último juicio. Estas personas analizan todo con la mentalidad de alcanzar la felicidad y satisfacción personal en cada situación que se les presente. Debido a esta forma de pensar, renuncian a su fe cada vez que sus expectativas no se cumplen. Al final, abandonan la verdad y también olvidan a Dios. Por eso el profeta Isaías dijo: «Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes». Hermanos, cuando observamos el sistema judicial del mundo, este involucra al demandante y al acusado. Para llevar a cabo una sentencia definitiva, el juez examina las acciones del acusado para determinar si hubo una circunstancia atenuante, aunque se haya cometido un crimen muy serio. El juez debe determinar si la causa del crimen se debió a la malvada naturaleza inherente del criminal. Después de examinar minuciosamente las evidencias, el juez dicta un fallo final. Espiritualmente sucede lo mismo con nuestro juicio. En el día del juicio, Dios será nuestro juez. ¿No está todo detallado en el libro de Dios sobre qué clase de vida hemos llevado cada día? ¿No está también registrado con exactitud cómo hemos llevado nuestra vida de la fe? Espero que se nos permita entrar en el reino de los cielos cuando estemos delante de Dios en el día del juicio. Veamos el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7. Diciendo a gran voz: «Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas». Se reportó en las noticias que más de 100 millones de personas en el mundo fueron infectadas por el coronavirus el año pasado. Este número continúa en aumento hasta ahora. Además, la pandemia sigue extendiéndose. Muchas personas siguen muriendo por el virus. Por supuesto, las personas están desarrollando diferentes medicamentos y vacunas para prevenir los contagios. A través de esto, muchos, incluso ateos, dicen: ¿el día del juicio del que hablan la Biblia y los cristianos finalmente está llegando? La gente está hablando abiertamente de estos asuntos. Hermanos, el mundo no siempre permanecerá como ahora. Todos tendremos que dejar este mundo algún día. Uno por uno, todos dejarán este mundo. Sin embargo, no debemos olvidar que tarde o temprano llegará el día del juicio en todo el universo al mismo tiempo. Aquellos que no tengan este asunto en mente, lógicamente dirigirán sus ojos a las cosas mundanas, justificando y racionalizando su estilo de vida, acciones y comportamiento pecaminoso, aunque no sean agradables a Dios.
Veamos Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Las personas enfrentarán el juicio de Dios sin falta. Todas las palabras de la Biblia contienen la verdad. Por tanto, la verdad es confiable y auténtica. Como la Biblia dice, debemos tener en cuenta que el juicio de Dios sin duda llegará, no solo a algunos individuos, sino al mundo entero también. Doomsday significa el día en el que se decide nuestro destino. Hermanos, ¿cuál quieren que sea su destino? ¿No les gustaría que su destino sea convertirse en el sacerdocio real del cielo? ¿No quieren disfrutar de la vida eterna y la felicidad con Dios por los siglos de los siglos? Si es así, entonces necesitan actuar como corresponde. Aunque quieran ir al cielo en su mente, pero si sus acciones son contrarias a su voluntad, ¿podrían esperar obtener el resultado que desean? Todos los aspectos de nuestra vida se deben alinear a Dios y al cielo, porque somos peregrinos en este mundo, viviendo temporalmente hasta dejarlo. ¿No es así? Recientemente, algunos ancianos dejaron este mundo después de disfrutar una larga vida. En su juventud, eran muy enérgicos. ¿Pero qué deberían hacer una vez que sean llamados de regreso a Dios? ¿No deberían ir? El llamado de Dios será muy repentino para los que no estén preparados. Después que una persona muere, enfrenta el juicio. Algunas personas serán como Lázaro, a quien Dios abrazó y consoló. Otros serán como el hombre rico, que fue al infierno y clamó: «Moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua». Mientras escuchan un sermón, algunos piensan, ese día vendrá realmente. Sin embargo, una vez que salen de la iglesia, algunos regresan al mundo y cometen actos necios. Considerando esto, ¿no debería nuestro estilo de vida estar alineado con lo que es aceptable en el cielo, en lugar de lo que es aceptable en la tierra? Esto es porque la Biblia registra que este mundo es un lugar temporal para los peregrinos que vienen y van. El cielo, sin embargo, es el lugar donde viviremos por siempre. Llegará el día del juicio, cuando se dicte el fallo final. Ese día, Dios decidirá si perdona todos los pecados que cometimos en el pasado o si los tomará en cuenta. Así que necesitamos estar preparados para ese momento. Dios dijo que ese día, sin falta, llegará. Es por eso que la Biblia dice que debemos prepararnos para comparecer ante el tribunal de Cristo. Abramos el libro de Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Sea quien sea, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Comparecer ante el tribunal significa esperar a ser juzgados. Nadie comparece ante el tribunal sin pecados. Compareceremos ante este tribunal porque somos pecadores. En ese momento, Él nos absolverá de todos nuestros pecados cometidos en el pasado o nos pedirá cuenta por ellos, diciendo: «Te di entre 60 y 70 años, pero no te has vuelto de tus pecados ni te arrepentiste». Al final, Dios dará el veredicto del infierno eterno, aplicando el peso de sus pecados. Veamos el versículo 11. Porque escrito está: «Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios». De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras a la iglesia de Roma, dijo: «Compareceremos ante el tribunal de Cristo». Nunca lo olviden. Si olvidamos esto durante nuestra vida de la fe,
regresaremos a este mundo, sucumbiremos ante la tentación y pecaremos al final. El día en que compareceremos ante el tribunal de Cristo, sin duda llegará. Dios ha dado a todos los seres humanos que fueron arrojados a la tierra después de cometer pecados en el cielo, la oportunidad de arrepentirse, difundiendo el Evangelio del nuevo pacto. Aunque escuchan, algunos lo rechazan, pero otros lo ponen en práctica. En el día del último juicio, cuando nuestro destino finalmente se decida, espero que ustedes y yo estemos destinados a ser aquellos que merezcan el reino de los cielos. Veamos el libro de Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Todas las cosas se decidirán así el día del juicio de Dios. Tanto nuestras buenas obras como nuestras malas obras serán reveladas. Tal como está escrito en el libro de Primera de Timoteo capítulo 5 y en el libro de Romanos, la Biblia nos despierta al hecho de que todas nuestras obras serán reveladas por completo, sin que falte una, cuando estemos delante de Dios. Vayamos a 2 de Pedro capítulo 3, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 6. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. ¿En qué día? En el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. No significa que todas las cosas se cumplirán conforme a la voluntad de Dios en el día del juicio. Se dice que Dios está reservando todas las cosas para ese día. Viendo estos escritos en la Biblia, no puedo evitar pedirles que perseveren en la fe para que seamos hallados sin mancha e irreprensibles ante Dios en el día del juicio. Hagamos de esta manera, recordando que ese día llegará sin falta a nosotros y a toda la humanidad. Continuemos con el libro de Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dios prometió a los de su derecha: heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es decir, el eterno reino de los cielos. En el cielo tendrán todo lo que no pudieron tener en la tierra, y podrán hacer todo lo que deseen para el contentamiento de su corazón. Veamos el versículo 35. Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogisteis. Estuve desnudo, y me cubristeis. Enfermo, y me visitasteis. En la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿a quién más lo hicieron? A mí lo hicisteis. Con respecto a la manera en que tratamos a nuestros hermanos, Dios registra estas acciones mediante sus ojos y sus corazones. Ya que todo lo que hagamos será expuesto en el día del juicio, será en contra
o a favor nuestro. Es por eso que no podemos tomar este asunto ligeramente. Es un asunto de vital importancia. Grabemos esta lección en las tablas de nuestro corazón. Siempre que tratemos a nuestros hermanos y a las personas de nuestro alrededor con esta mentalidad, nos convertiremos en la sal y la luz del mundo, ¿verdad? Mediante esto, Dios nos reconocerá como los que difunden la gloria de Dios. ¿Acaso no nos concederá más bendiciones y recompensas en el reino de los cielos? Continuemos con el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer. Tuve sed, y no me disteis de beber. Fui forastero, y no me recogisteis. Estuve desnudo, y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Hermanos, el día en que nuestro destino se determine está cerca. ¿Cómo se decidirá nuestro destino? Esto depende de nuestras acciones diarias, actitudes y mentalidad en nuestra vida de la fe. Todo esto se acumula y nunca desaparece. Si nuestros actos no fueron agradables a la vista de Dios, serán registrados tal como son. No es por eso que Dios proclamó: recompensaré a cada uno según sea su obra y los juzgaré. Hermanos, por favor, no olviden esto. Durante la vida de la fe, este es el momento en el que me siento más apenado. Aunque hace miles de años, Dios ya ha anunciado el juicio, hay ocasiones en las que despreciamos sus palabras y nos desviamos de ellas. Por lo tanto, debemos prestarles mucha atención. De acuerdo con el Evangelio de Mateo, capítulo 25, cuando Jesús venga en su gloria con todos sus ángeles, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Él otorga las bendiciones del cielo a los de su derecha y el eterno castigo del fuego a los de su izquierda. Dios continúa vigilando si obedecemos todas sus leyes, decretos y estatutos como nos mandó, mientras vivimos con nuestros hermanos en la tierra. Cuando Dios dijo a Abraham: ofrece a Isaac en holocausto en el monte Moriah, Dios continuó observando la fe de Abraham. Ya que Abraham obedeció la voluntad de Dios sin quejarse, haciendo exactamente lo que Él le dijo, Dios no salvó a Isaac al final y dio a Abraham bendiciones aún mayores. En la actualidad, llegaremos a enfrentar muchas situaciones diferentes. Sin embargo, no importa cuál sea la situación, nunca debemos pensar: creo que estará bien hacer esto. Nunca debemos elegir el camino al infierno. Más bien, debemos preguntarnos: ¿qué camino me conducirá al cielo en esta situación? Debemos ser capaces de tomar las decisiones correctas que nos guíen por este camino. Veamos Eclesiastés capítulo 3, versículo 15. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Versículo 17. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dios traerá a juicio la justicia y la iniquidad, los actos justos de las personas justas y los actos malvados de las personas malvadas se acumulan día tras día y servirán como evidencias que Dios aplicará en el día del juicio. Después de cometer pecados en el cielo y ser arrojados a la tierra, nuestras almas fueron condenadas a la muerte, ¿cierto?
Además, aunque hubiéramos sido enviados al infierno, no podríamos objetar durante nuestra vida, aunque Dios nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos. Algunos simplemente abandonan la gracia de Dios. Nunca debemos ignorar esta oportunidad. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquí también está escrito que los muertos serán juzgados. Fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Según sus obras. Hermanos, desde este momento cambiemos rápidamente. Es mejor cambiar una vez que nos demos cuenta. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pensemos en el día del juicio. Estábamos destinados a ir al lugar de sufrimientos por los siglos de los siglos. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Todos éramos pecadores que no tenían más opción que ser arrojados al lago de fuego. Pero Dios nos dio una oportunidad más. Dios nos abrió la puerta una vez más, dándonos la oportunidad de un tiempo de vida. No obstante, si continuamos con una mentalidad corrupta y los pensamientos malvados que teníamos en el pasado, no tendremos más opción que ir al infierno de fuego eterno. Algunos piensan, ya que somos humanos, ¿no es natural que hagamos cosas como esas? ¿O cualquiera puede cometer este pecado? No debemos racionalizar o justificar nuestros actos de esta manera. Ya pecamos en el cielo y fuimos destinados a morir en la tierra, pero Dios nos ha dado una oportunidad más. Si perdemos esta oportunidad, jamás tendremos otra. Incluso después de recibir la verdad del nuevo pacto, si recorremos un camino que Dios no quiere que sigamos, la Biblia dice que no queda más sacrificio por los pecados. Veamos el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. No hay sacrificio por los pecados. Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Esto se explica con claridad en el libro de Primera de Juan. Ya que fuimos arrojados a la tierra después de cometer pecados en el cielo. Mientras estamos en la tierra, debemos emplear todo el tiempo dado para el arrepentimiento. Esta tierra no es un lugar para compararnos, juzgando quién es superior y quién no, sino es un lugar solo para el arrepentimiento. Es por eso que Dios nos dijo que seamos más humildes y nos sirvamos unos a otros. ¿No es así? ¿Por qué Dios nos enseña esto? Uno podría pensar que, si somos hijos de Dios, deberíamos llegar más altos, ser mejores y superiores que los demás. Sin embargo, desde el momento que recibimos la verdad de Dios, Él nos está guiando a estar en una posición humilde para servir mejor a los demás. Esto es para que nos demos cuenta gradualmente que no debemos ser personas arrogantes ni pretenciosas. Hermanos, debemos ser de esta manera conforme a la verdad que Dios nos enseñó. Por tanto, el nuevo pacto dice, revestíos de humildad y no altivos. Veamos nuevamente Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino, ¿qué queda? Una horrenda expectación de juicio. Después de esto, solo queda el juicio y el castigo de Dios.
No queda lugar para la esperanza, la felicidad, ni expectación alguna. Las personas del mundo viven sin saber esto. Debido a que viven sin saberlo, quieren ser tratados como superiores a los demás según la manera de este mundo. Aquellos que quieren ser servidos ni siquiera saben por qué vinieron del cielo a la tierra. Significa que no están aptos para recibir la verdad del nuevo pacto, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, ya que las personas nacen en este mundo, sienten que pueden tomarlo todo y tener autoridad y poder. Pero nosotros sabemos por qué estamos viviendo en la tierra. Por eso, debemos elegir el camino de vida que refleja a los que entienden la verdad. Debemos tener en cuenta que habrá un juicio. Hasta ese día, continuemos creciendo en nuestra fe y superemos nuestras debilidades. Cuando nuestra vida de la fe se complete, cumpliendo esto, Dios nos elogiará diciendo: hiciste un buen trabajo. Se nos dará la bienvenida y seremos aprobados por Dios como ciudadanos eternos del cielo. Después que hayamos recibido el conocimiento de la verdad, nunca debemos apartarnos de Dios nuevamente. Por el resto de tiempo que nos quede en la tierra, siempre sigamos las enseñanzas de nuestro Padre y nuestra Madre con un corazón obediente cada vez que nos guíen. La Biblia dice que los que los siguen a donde quiera que vayan serán salvos. Además, Dios no nos enseñó que la obediencia es mejor que cientos o miles de sacrificios. Hace tiempo, había una pareja de ancianos que tenía un hijo. Aunque se hizo adulto, no quería hacer dinero ni casarse, sino que holgazaneaba todo el día. Por eso su padre le dijo: ya que te la pasas sin hacer nada, no te dejaré ni un centavo de mi fortuna. Añadió: si quieres heredar el negocio de la familia, haz dinero por ti mismo y tráemelo. Si lo haces, consideraré si te dejo o no mi fortuna. En cuanto oyó esto, su madre le dio dinero, porque sabía que después que fuera a entretenerse, solo regresaría a casa. Ella le dijo: ve y reconforta a tu padre. Dile: hoy gané dinero. Tal como la madre esperaba, el hijo pasó todo el día entreteniéndose en el mercado y visitando a sus amigos. Después de eso, volvió a la puesta del sol. Su padre le preguntó: ¿ganaste dinero hoy? Entonces tomó algunas monedas y dijo: así es, gané este dinero. El padre tomó las monedas de su hijo y las arrojó al fuego de la chimenea. El hijo solo observó pasivamente. Definitivamente no te ganaste ese dinero con tu propio sudor. Lo mismo sucedió al día siguiente. La madre le dio dinero a su hijo en secreto
Ese día también, el padre lanzó todas las monedas al fuego de la chimenea. El hijo solo se quedó mirando sin inmutarse. Un día, finalmente ganó dinero con el sudor de su frente. Para ganar ese dinero, cortó leña y cargó cubos de agua muchas veces. Fue muy difícil ganar ese dinero. Ese día también, el hijo dijo a su padre: «Gané dinero», y se lo mostró. Una vez más, el padre dijo: «Hoy también debes haberlo recibido de tu madre. Este dinero no te lo ganaste con tu propio trabajo», y lo lanzó al fuego. El hijo se sobresaltó e intentó sacar el dinero de la chimenea, buscándolo en medio del montón de madera. Viendo esto, el padre se dio cuenta de inmediato: «Hoy debes haber trabajado duro para ganar dinero». Aún las personas pueden notar de inmediato si cierta persona trabajó duro o no para ganar dinero al ver sus obras. ¿Acaso Dios no conocerá todos los pecados y faltas de la humanidad? Los escritores de la Biblia registraron que Dios nos juzga de acuerdo a nuestras obras. Jesús mismo vino a la tierra y nos relató la escena del día del juicio final. ¿No nos enseñó en el libro de Mateo capítulo 25, «En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿a mí lo hicisteis?» Por eso, debemos poseer la mentalidad para remover todos los pecados que cometimos en el cielo. Hoy, una vez más, grabemos estas palabras en lo profundo de nuestro corazón para que seamos hallados justos en el día del juicio. Espero que todos los hijos de Sión puedan regresar al hogar celestial y restaurar la gloria que disfrutábamos en el cielo alguna vez. La vida es muy corta. Nadie debe jactarse de su juventud. Esta desaparecerá en un instante. La Biblia y los profetas enfatizan constantemente que debemos esforzarnos para ser hallados sin mancha e irreprensibles en el día en que nuestro destino se determine. Aquellos que quieren regresar al eterno hogar, el cielo, deben recordar que existe el día del último juicio y reflexionar sobre cómo vivir su vida de la fe. Deben preguntarse: ¿hoy he vivido de acuerdo con mi fe o tuve actos y pensamientos mundanos? Les pido una vez más que se preparen para el reino de los cielos durante el tiempo que nos quede en este mundo. Esperando que hayan recibido mucha gracia, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.